Los temas de tapa son noticia toda la mañana en Tiempo Compartido. Seguí en NBR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Queremos anclarnos por un momento en el Día del Federalismo y me gustaría retrotraer ese dato del Día del Federalismo a su origen, hace ya muchos años, pero que hay que resignificar una y otra vez. Estamos en contacto con el doctor Antonio Salviolo. Nolo, buenos días. Buen día, Alfredo, y buen día para toda tu audiencia. Gracias por atendernos y bueno, me gustaría empezar por allí. ¿Cómo fue aquella causa que se pusieron al hombro? Claro. Vos sabés que en Argentina tenemos una especial afición necrológica que hace que se festejen o se conmemoren, las fechas de fallecimiento de nuestros próceres y no la fecha de su nacimiento. Sí. ¿No? Dos ejemplos más claros de Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano y el 17 de agosto fallecimiento de José Francisco de San Martín y Matorra. Entonces nosotros, cuando estábamos en la Dirección General de Escuelas y Cultura, le propusimos al gobernador, Antonio Cafiero, que el día del nacimiento del prócer, del coronel del pueblo, ahora general de ejército, Manuel Críspulo Bernabé en Dorrego, instituirlo como Día del Federalismo. En el tercero, me pareció muy buena la idea, lo consagramos y se firmó el decreto en el despacho del entonces intendente municipal Alfredo Castellari en el 13 de diciembre de 1988. Debo decir que con posterioridad a esto, el entonces diputado provincial Pichín Mayotti se hizo eco de esta inquietud y logró que se aprobase por ley en la legislatura bonaerense instituir el día 11 de junio como el Día del Federalismo. Así me parece importante, sobre todo para Navarra. Tenemos problemas de señal, ¿no? ¿Te parece toda que la República de Navarra? Tenemos problemas con la señal. ¿Te parece que hagamos... Te perdí la voz. Que vayamos al teléfono, así te escucha, así te podemos entender mejor? Sí, vamos al teléfono. No, ¿cómo no? Sí, ¿Qué por favor. querés saber? No, te llamamos. ¿Me llamás al celular o al fijo? Lo que vos dispongas. Al fijo Bueno. mejor, al fijo mejor. Vamos. Ahora te llamamos, Nolo, gracias. ¿Tenés el fijo o no? Bueno, vamos a continuar mientras esperamos al doctor Antonio Salviolo, teniendo en cuenta la importancia que asignamos al Día del Federalismo, justamente esta conmemoración a propósito del aniversario del nacimiento del hoy general Dorrego. Abrí el... No, si colgaste se cortó. Espera, ¿no colgaste? Espera, escúchame por favor. Si no colgaste, marcá los dos, los que están en rojo, los que están en el lugar rojo, que son... Dale, Darí. Que necesitamos salir por teléfono. Tenemos una comunicación ahora telefónica con el doctor Antonio Salviolo. Vamos a ver si está en el aire. ¿No lo escuchás? No, se cortó. Vamos de nuevo, por favor. Vamos de nuevo con el... No, está cortada la comunicación, Darío. Tenemos que llamar de nuevo. Hola, no, yo escucho. Ahora sí. Bueno, perdón, mil disculpas. No, por favor. Decíamos, se firmó el decreto en Navarro, luego el entonces diputado provincial hizo una propuesta de proyecto de ley que se convirtió en ley. Así es. Y ahí comenzó a rodar esta historia. Así es. Efectivamente.
exactamente. Y la memoria del coronel se lo asocia a un hecho tan grato como es el nacimiento y no a su muerte. Vos sabés que yo tengo una teoría a través de algunas charlas que tuve con el padre Felipe, Ajá. en el cual rescataba él el sentido de por qué la fecha de fallecimiento, y es el momento del paso a la inmortalidad de los próceres. Bueno, está bien eso, es cierto, porque incluso cuando se lo conmemora, sobre todo más a San Martín que a Belgrano, se dice el 17 de agosto a las 15 horas. Día del fecha, paso a la inmortalidad. El paso a la inmortalidad del padre de la patria. Exactamente. Eso es cierto. Sí. Bueno, es una mirada, pero es una explicación, porque yo suelo usarla mucho, porque la mayoría de la gente piensa que debe conmemorarse el nacimiento. Bueno, es un tema menor, pero bueno, una explicación creo que tiene. ¿Y qué representa para vos, Nolo, ocupando un lugar de tanta importancia, de tanta significación? El ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires propuso y logró que en su pueblo se firmara lo que es el Día del Federalismo para uno de los próceres más significativos de la historia argentina. Para mí fue un gran honor haber tenido durante nuestra gestión, haber posibilitado la institución y la consagración de esta fecha, sobre todo en el calendario escolar, de manera tal que los estudiantes de la provincia de Buenos Aires supieran por qué el Día del Federalismo, el 11 de junio, lo que significó el entonces llamado coronel del pueblo y tribuno de la plebe, coronel Dorrego, en la historia política e institucional argentina. Y para mí fue un hecho sumamente grato y también muy honroso. Imagínate, en mi pueblo, claro, en el lugar donde fue fusilado Dorrego, el gobernador de la provincia, instituyendo eso, así que... casi envidiable, mira. Yo te diría que sí, claro que sí, por supuesto. Es un día... También lo fue para mí, pero no es por personalizarlo con la persona mía, valga la redundancia, cuando el 13 de diciembre del 2014 o 2015, me parece que fue, no, 2015 no, porque yo ya no era concejal, así que tiene que haber sido 2014, cuando por ordenanza municipal la Plaza Coronel Dorrego pasó a denominarse Plaza General Dorrego. Sí. Así que yo creo que los navarrenses no tienen conciencia acabada de la importancia de Dorrego y de haber sido Navarro un lugar histórico. Bueno, pero a lo mejor no tenemos conciencia acabada porque la historia oficial no lo ha permitido. Es muy bien dicho, Alfredo. Es cierto. Yo siempre citaba y cito como ejemplo del lugar que ocupó Dorrego en la historia argentina con el lugar que ocupan las plazas en la ciudad de Navarro. Hasta la feliz idea de cambiar el nombre de la Plaza Mitre, que era la plaza principal, por el nombre actual que se lo debemos a Alfredo Antonio Sabaté. La plaza principal, ¿cómo se llamaba? Bartolomé Mitre. Y la plaza secundaria, digamos así, o de menor importancia, hoy no, pero antes era así. La Plaza Dorrego era una especie de, no digo andurriales, pero no era una zona céntrica como la es hoy. Sí. Y entonces, la plaza principal Mitre, la plaza secundaria o alternativa Dorrego. Y ese era el lugar que ocupaba Dorrego en la historia oficial. Y además, Mitre tenía una calle muy significativa, muy importante con su nombre. Además tenía Mitre, es cierto, la calle Mitre de Navarro, hasta que se adoptó la actual nomenclatura por números, es cierto, tenés razón, yo no me acordaba de eso. Sí. Y entonces, como decimos, la historia oficial lo ha impedido y lo que tenemos es que trabajar mucho, aportar mucho y esforzarnos mucho para que Dorrego ocupe el lugar preponderante en la historia que tiene por naturaleza propia. Totalmente. Y fíjate vos que en el tercer gobierno de Perón, que duró poco, por cierto, en el año 73, se denominó Operativo Dorrego, un operativo que hicieron las juventudes políticas, no solamente la juventud peronista, en todo el área de la cuarta sección electoral para ubicarnos geográficamente, Chivilcoy,
Carlos Casares, Trenquelauquen, Pellegrín, cuando ya empezaban a vislumbrarse las primeras inundaciones de los desbordes de la Laguna La Amarga o del Río Quinto. Y en homenaje al que fue gobernador de la provincia, ese operativo se denominó Dorrego. El operativo Dorrego, que intervino el que después fuera ministro del Interior de la dictadura, el entonces coronel Albano Arguindegui. Así que yo creo que a Dorrego una de las maneras mejor de homenajearlo es rescatar los valores del federalismo, cosa que, si se me permite, y haciendo un aterrizaje en la política argentina actual, para no hablar, bueno, es inevitable. Claro que es inevitable. Bueno, este gobierno se ha destacado por este concepto federal de la política, y un claro ejemplo de ello es este proyecto de ley, con la participación de los representantes de todas las provincias en el Congreso de la Nación, para establecer las pautas a aplicarse durante esta pandemia, de manera tal de evitar el dictado del decreto de necesidad de urgencia y adoptar entre todas las 24 provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un criterio unificador, pero no unitario, sino producto de la discusión federal. También lo es, lo fue en el anterior gobierno, y después vino Macri y la derogó, la ley federal de comunicación audiovisual. Entonces, a Dorrego, rescatar su liderazgo federal es esto: gobernar cuando uno le toca en su gestión, sea provincial, municipal o nacional, bajo los parámetros del federalismo. Y esto es lo que tenemos que respetar a rajatabla en nuestro país, porque además nuestra Constitución lo dice, la Argentina adopta para su gobierno el sistema republicano, representativo y federal. Ahora, ¿cuánto nos cuesta llegar a un acuerdo? En menos de una hora hacíamos una nota de alguien que nos decía: este gobierno este presidente está entre los 5 peores de la historia de la República Argentina. Ah, mira vos, ¿quién fue el entrevistado? El doctor Félix Lonigro. Félix Lonigro. Es un constitucionalista. ¿Pero no será Félix Long? No, Lonigro. Porque yo conozco... Sí, hay un Félix Long. Félix Long, que es constitucionalista. Sí, pero este es Félix Lonigro, suele estar mucho en América, no lo conozco, la verdad no. Bueno. En Canal América. Y él decía que es de los 5 peores. Sí, pone entre los 5, dice Cámpora, Lastiri, María Estela Martínez de Perón, Cristina y Alberto Fernández. Y Alberto, lo salvó a Néstor. Sí. Bueno, yo estoy en las antípodas del pensamiento supongo que debe ser abogado, sí, del colega Lonigro, a quien no tengo el gusto o el disgusto de conocerlo. Bueno, pero justamente tenemos que tratar de acercarnos. No, pero yo me acerco. Pero no podemos decir disgusto de conocerlo. No la comparto y estoy en las antípodas de esa enumeración. Sí. Porque yo te diría que para mí, en la etapa constitucional, no puedo, si tengo conocimientos suficientes, y lo digo con humildad, de la historia argentina, como para poder decirlo de todos los presidentes cuáles serían para mí los 5 mejores. Pero de la etapa constitucional yo rescato en primer lugar, pero no porque fue cronológicamente primero, a Raúl Ricardo Alfonsín, a quien le debemos esta verdadera paternidad de la democracia recuperada y restaurada por todos los argentinos. Porque sin el juicio de la Junta, que para mí fue el hito liminar del gobierno de Alfonsín, fue eso, no hubiera existido después la derogación de las leyes de obediencia debida, punto final, porque no hubiera habido política de derechos humanos. Entonces, eso en primer lugar. Después, para mí los mejores gobiernos fueron el de Néstor Carlos Kirchner y, por supuesto, el de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. De los malos puedo coincidir con el colega Lonigro en uno de los malos, como el de María Estela Martínez de Perón, que fue decididamente, en mi opinión, y esto no es ofender al sentimiento peronista, un gobierno muy malo, producto de una coyuntura histórica.
Y entre los buenos, rescato uno injustamente olvidado, y que fue un gobernante progresista a pesar de haber contado con muy pocos votos en su elección producto de la proscripción del peronismo, fue Arturo Umberto Illia, por ejemplo. Y en otro nivel, pero después terminó mal, no mal solamente porque lo depusieron los militares, sino por su acercamiento a las Fuerzas Armadas torturadoras, y lo debo decir con todas las letras. Tenía una gran concepción de hombre de Estado, y esto te toca de cerca porque tu padre fue dirigente del MIT, fue Arturo Frondizi, que tuvo un enorme caudal de visiones de estadista, pero después terminó vinculado con la secta Moon, alabando a los generales de torturadores de la dictadura. No me gusta hablar de Frondizi en ese aspecto porque creo que es muy superior dentro del radicalismo, dividido, pero el radicalismo al fin, Arturo Umberto Illia que Arturo Frondizi. ¿Y los peores? De los peores, ¿en el periodo democrático o en la historia argentina? Y casi que Félix está hablando de los últimos 50 años, por ejemplo. Bueno, de los últimos 50 años tenemos 50 años, estamos en el 21, así que tenemos que arrancar en el 70. Bueno, por eso, de Illia en adelante. 70. Bueno, de los peores, todos los gobiernos militares. En el 70 estuvieron Onganía, Levingston y Lanussi. Con la diferencia respecto de Lanussi, concedámoslo, que fue más allá de los fusilamientos de Trelew, que fue una masacre, que no contó con la anuencia inicial de Lanussi, aunque sí podemos decir su complicidad, porque era el presidente de facto de la dictadura y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que tuvo gestos eminentemente progresistas, ¿no? Las relaciones diplomáticas con Cuba, con China comunista, su acercamiento con Salvador Allende en Chile, lo fue a visitar incluso él mismo se autodefinió como un gobierno de centro izquierda. Esto hay que buscar los diarios de la época y lo van a encontrar. Pero todos los gobiernos militares de los últimos 50 años, por el solo hecho del pecado original de no haber sido elegido por la voluntad popular, son malos. De los civiles, yo creo que uno de los que lleva la bandera de los civiles tiene que ser Carlos Saúl Menem, que subió gracias a haber firmado una cantidad de condiciones que le propusieron los partidos políticos del Frente, entre ellos donde yo militaba, que era la Democracia Cristiana, e inmediatamente después que juró, el 8 de julio o el 9 de julio del 89, traicionó todos, pero no respetó uno solo de los compromisos firmados. No ni la revolución productiva ni salariazo, cosas aberrantes. Rifamos la renta petrolera de Argentina privatizando, no vendiendo, mal vendiendo YPF, destrozó gas del Estado, Entel, y termina con este acto aberrante del indulto a los comandantes, a los ex comandantes de las Fuerzas Armadas presos y algunos otros que estaban presos pero no eran comandantes, como Suárez Meis. Así que para mí, con todas las letras, absolutamente con todas las letras, un malísimo gobierno fue el de Carlos Saúl Menem. No lo tenés en cuenta Macri para nada. No, ahora venía. Y el párrafo final se lo dirijo, se lo consagro, se lo dedico a Mauricio Macri, que encontró un país ordenado, prácticamente con la deuda externa consolidada a través de lo que había hecho Kirchner y su ministro de Economía Labaña, un país estabilizado con el 6%, 6,5% del Producto Bruto Interno dedicado a educación, un país en crecimiento, con dificultades, por supuesto, no era un vergel la Argentina. Algunos van a decir, sí, el viento de cola de los commodities de la soja. Bueno, es cierto, también que la soja aumentó como está aumentando ahora, está en 500, casi llegando a los $600 de nuevo. Y ya no solamente aumentó la soja, aumentaron otros cereales también. Pero Macri destrozó el país.
nos dejó con una deuda externa monumental, 50.000 millones de dólares que patinó del Fondo Monetario Internacional para nada, porque todo eso se fue, para usar las palabras del ex senador Sáenz, por la canaleta de la corrupción y de hacer negocios para los amigos, que se endeudaban, compraban dólares, los volvían a vender y los fugaban del país. Eso fue la estafa memorable de los 44.000. Felizmente no son los finales, y tampoco el gobierno de Fernández le pidió al fondo que le desembolsara lo que faltaba del préstamo. Así que para mí, así, bueno, los dos gobiernos de derecha, obviamente, porque lo que hizo Menem fue típicamente un gobierno neoliberal. Los peronistas, algunos todavía, no sé si lo defienden, pero tienen que callarse un poco la boca cuando uno habla de Menem, porque ¿qué pueden decir? ¿Que eso fue peronismo? No tiene nada de peronismo, nada de... Cualquiera que haya leído Perón, no digamos solamente lo que llegamos a conocer a Perón del segundo gobierno peronista, que cuando cayó yo tenía 9 años, y ni hablar del el breve interreño del 73 al 74, cuando se muere, ahora se va a cumplir un aniversario más, no hizo absolutamente ninguna medida del menemismo, tuvo que ver con ese Perón, para nada, y con ese peronismo. Y bueno, y Macri, que fue la inauguración del monumento a Perón, junto con Moyano, también yo tengo memoria, en el 2015, antes de las elecciones, y que decía que seguramente Perón hubiera aprobado, hubiera aceptado y aprobado las medidas económicas que él tomaba. Un cara dura, pero también era cara dura Menem, no lo mejoró la muerte. Yo a menos le voy a perdonar nunca el indulto a los comandantes, y el haber destrozado YPF, felizmente recuperado en el 51%, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner recompra o compra nuevamente YPF para nosotros. Estos neoliberales que cacarean tanto, a ver, preguntarles en alguna oportunidad a este colega o a otros a ver, que si México privatizó Pemex, si Brasil privatizó Petrobras como lo hizo Menem, a ver a las grandes potencias del mundo, qué hacen con las empresas estatales, y las desguazan como la desguazó Menem o Macri. Fíjate vos que la semana pasada se pone en movimiento la terminación de este fenomenal proto-hospital oncológico, que se habían hasta comprado todos los insumos, y que Macri no solamente no continuó, sino que ni siquiera puso en uso todos esos insumos o maquinarias y elementos que habían importado y que había comprado la Argentina. O los hospitales que terminó este gobierno de Alberto Fernández, y que Vidal dijo, no me pidan, yo estoy cansada de decir que no voy a construir un hospital más en la provincia de Buenos Aires, y no voy a terminarlo lo que están sin terminarse. Bueno, no hay que olvidarse de eso. Y de hoy, la foto de hoy hacia adelante, ¿cómo ves esto de la situación de la pandemia, el manejo de la pandemia, la manera de seguir? Yo creo que un déficit del gobierno actual, o por lo menos del Poder Ejecutivo, es no saber comunicar bien, y tener una política de comunicaciones o comunicacional, como se le quiera llamar, que ilustre, que haga conocer al ciudadano común, a la ciudadanía en general, todas las cosas que hace. Y respecto de su política con relación a la pandemia, creo que ha sido absolutamente correcta, porque todos estos que hablan de los disparates de que había 14 millones de vacunas Pfizer para entregarnos, y esto es mentira, lo ha dicho Pfizer cuando decían que existían coimas. Bueno, todo eso es mentira. Como es mentira la posibilidad de que uno sale y compra, uno compra lo que puede, pero no por lo que puede desde el punto de vista... No de lo económico. No desde el punto de vista económico, sino de lo que hay en el mercado que te ofrezcan. Entonces, es muy fácil desde afuera erigirse en fiscal de la República y decir, no, yo hubiera comprado en diciembre, o en noviembre, pero en diciembre y en noviembre no viene el mercado las posibilidades que hay hoy. Y fíjense que acá no hay compromisos ideológicos, porque se ha comprado vacuna a AstraZeneca, se le está comprando a Cuba, a la India,
a donde se pueda comprar, se compre, todas las vacunas son buenas, absolutamente. Entonces, ¿qué le podemos criticar al gobierno? Que hoy están llegando 1 millón de dosis más, que estamos llegando a los 20 millones de dosis, que vamos a seguir y que si todo sale bien, el laboratorio que va a fabricar en la Argentina va a tener una capacidad de 500.000 vacunas por semana. Pero pareciera que va a ser la herramienta electoral más importante. Yo creo que sí, porque no es por jugar ni especular con la vida, pero salvar vidas de los compatriotas. Porque, a ver, ¿cómo se logra la inmunidad de rebaño? Y cuando no hay, se reduce la circulación comunitaria del virus. Sí, pero Alberto dijo, con 40.000 muertos no podría dormir nunca más, y estamos en 82.000. Por supuesto, pero mirá qué diferencia cuando Macri dice, bueno, que se tengan que morir los que se tengan que morir. Sí, total. Yo no me voy a morir, que se mueran otros y bueno, pero no ralenticemos la economía, es mucho más importante seguir con la economía. Bueno, entonces, todos disparates supinos de Macri, de todo su conjunto, de Patricia Bullrich. Es una lucha muy despiadada la que tiene la oposición, porque inventan no solamente el lawfare, o la fake news, inventan todo y especulan con esto. Yo creo que deben estar sufriendo con cada cargamento que llega de vacunas, porque bueno, la gente tampoco es tonta, se da cuenta que si las vacunas llegan no es porque vino el Espíritu Santo con lenguas de fuego y cargó los aviones con vacunas, son decisiones del gobierno nacional y provincial. Ahora felizmente algunas provincias como la de Buenos Aires están comprando vacunas, y la de Buenos Aires en un gesto solidario, las que compra, que ya cerró su contrato, no las va a utilizar para el territorio bonaerense, sino las va a compartir con las otras provincias hermanas. Me parece un gesto más que destacable. Bien, se nos ha escapado el tiempo, te agradecemos muchísimo. Yo te agradezco a vos y a todo tu equipo, a quienes les envío un cordial saludo, a vos un gran abrazo. Gracias. A Claudia los mejores deseos de su recuperación plena y que hay que dar siempre la batalla contra los males. Claro que sí. Sí, por supuesto. Y en eso vos la tenés clara también. Yo la tengo muy clara, lo padecí a los 34 años, cuando pensé que se me terminaba la vida y el mundo. Y acá me ves todavía jorobando oídos ajenos que no me pueden contradecir porque solamente hablo por teléfono. Pero bueno. Y esperando que se lance la campaña electoral para volver a las pistas. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo. Que estés muy bien, El doctor Antonio Pascual Francisco Salviolo. Uy, la hora que es 12:21.